Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en el momento que estén mirando esto. Esta es la presentación del curso de mercado de capitales. Es una introducción al mercado de capitales. Vamos a ver una noción en general de todos los instrumentos que tenemos para poder operar en la bolsa, específicamente en Argentina. Mi nombre es Gabriel Antón, te voy a acompañar en todo este curso. Soy contador público, soy agente productor matriculado en la CNB, matrícula 1877. Y la idea es que cuando termine el curso te vayas con una idea bastante general de qué es lo que se puede hacer, cómo hacerlo, cómo comprar, cómo vender y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de que nos metemos en este hermoso mundo donde se puede hacer plata y bienvenido, más que nada. Siempre se puede hacer plata, lo que sí hay que tener es mucha paciencia. Así que, sin más preámbulos, arrancamos y espero que lo disfruten mucho. Bueno, bienvenidos al módulo cero. En este módulo vamos a explicar cuáles son los operadores del mercado, quiénes intervienen, a dónde está regulado todo el ecosistema del mercado de capitales en Argentina y cuál es la función de cada uno de ellos, ¿no? Así que bueno. Eh, en general, los que buscan financiamiento son empresas y también el Estado. El Estado, incluido municipalidades y provincias. Tenemos varias patas en este ecosistema donde tenemos las emisoras, que pueden ser, como les decía, empresas, pymes, gobierno, locales, provinciales, los agentes intermediarios, que tenemos, que son las ALICs, que son los agentes de liquidación y compensación, que son los intermediarios entre el inversor y la empresa o el gobierno que esté buscando financiamiento. Y por otro lado tenemos el público inversor, que es donde entraríamos nosotros, que somos los que aportamos ese dinero para que se pueda lograr ese financiamiento de esas empresas que están buscándolo. Todo esto está enmarcado y bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, que es el ente que regula toda la operatoria y esa es la seguridad jurídica que tenemos al operar en los mercados argentinos. Bueno, como les decía, hay un poco más de detalle de lo que es cada uno de los actores en esta cadena de negociación. Y bueno, a su vez, las ALICs, los agentes de liquidación y compensación, pueden o no trabajar con agentes productores, como es el caso mío, que yo soy independiente a la ALIC, no soy empleado de ellos, simplemente asesoro bajo también la órbita de la CNB, que es quien me da la idoneidad y me da la matrícula, para asesorar a clientes, empresas, gobierno, quien fuera que necesite ese tipo de información para acceder al mercado de capitales. En general, en el curso, lo que vamos a hacer es, eh, como está en este cuadro sinóptico, analizar cada uno de los instrumentos que tenemos para invertir en el mercado, ya sean de renta variable, renta fija, ya sean soberanos o subsoberanos, que eso lo vamos a ver más adelante, y los corporativos. Todo esto lo vamos a ver en cada uno de los módulos, especificándolo y viendo cómo se compra, cómo se vende, cómo se calcula el precio de cada uno de ellos, qué tipos de instrumentos tenemos y todo lo que es relativo a este tipo de inversiones. Riesgos también, que es algo muy importante y a tener en cuenta. Y bueno, esto sería la presentación y los invito a ver el módulo 1, donde vamos a hablar de bonos soberanos y los veo la próxima. Bueno, bienvenidos al módulo 1. En este módulo vamos a hablar sobre renta fija y variable soberana. La deuda soberana es la que emite el gobierno, el tesoro. Así que va a ser medianamente corto este módulo. Después, más adelante, vamos a ampliar un poco más. Bueno, es deuda del tesoro y es deuda que cotiza tanto en Argentina como en el exterior. Inversores de todo el mundo pueden invertir
en bonos de la República Argentina, por ejemplo. Los bonos tienen la particularidad de que pagan una suma fija, o sea, los que desde el momento que uno compra cualquier bono, sabe cuánto va a cobrar al final del vencimiento o en sus amortizaciones o cupones que vaya a cobrar que estén propuestos en la estructura del bono. En Argentina, los más conocidos son los AL y los GD. Los AL son legislación argentina y los GD son legislación extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Legislación argentina quiere decir que si en algún momento alguno de los cupones, de los bonos o lo que fuera que pase con el bono, si tiene algún problema, los tribunales a donde se va a presentar el reclamo van a ser en Argentina. Y los GD, son los de legislación extranjera, quiere decir que si llega a ocurrir cualquier problema con falta de pago o reestructuración o lo que fuera, se tienen que dirimir en los tribunales en general son Nueva York, pero es fuera del país. No, es un poco indistinto si es en Nueva York o en Londres, eso no importa. Lo que importa es que o son soberanos, o son legislación argentina, o son legislación extranjera. En eso se dividen y lo más importante a la hora de analizar un bono es saber sobre qué tribunal voy a tener que yo reclamar si es que tengo algún problema con un bono, si tengo algún problema con un pago. Justamente da algo más de seguridad jurídica tener un bono legislación extranjera que tener un bono legislación argentina. Por eso casi siempre, no todas las veces, los bonos legislación extranjera cotizan un poco más que los legislación argentina. Ahí les estoy mostrando la caja de puntas, que es los valores de compra y de venta de cada uno de los activos. Y, bueno, como les decía, la característica del bono renta fija es que se sabe del primer momento cuánto y cuándo se va a cobrar cada una de esas amortizaciones, cupones, lo que fuera que tenga programado el bono para pagar. En renta variable tenemos, por ejemplo, bonos que ajustan por SER. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia, lo publica diariamente el Banco Central y es un indicador de inflación en la economía nacional. Ahí les puse los que están hoy en cartera, los que están hoy cotizando, y por ejemplo el TECI 25 vence en el 2025 y el TECI 26 en el 2026, TECI 28 en el 2028, casi siempre que los tickers, que es el nombre del instrumento, tiene una X, es que son ajustados por inflación y casi siempre en los últimos dos números es la fecha de vencimiento de ese bono. A su vez, el Tesoro, para también financiarse, cuando es que no hay superávit fiscal, para poder pagar vencimientos próximos que tenga el Tesoro a futuro, también emite letras, y la diferencia principal entre letras y bonos es que la letra dura un año o menos de un año, y el bono un año o más. Esos son la principal diferencia, porque también son instrumentos de renta fija y son más cortos. Hoy en día en cartera, para elegir tenemos los que están ahí en pantalla, que pagan una tasa nominal anual fija y, como les decía, al hacer letras vencen un año o menos, en un año menos es su vencimiento. Una cosa que me gustaría aclarar que siempre surgen dudas es, por ejemplo, yo compré AL30 en $1 y el precio de la L30 de hoy a 6 meses en adelante bajó a 80 centavos de dólar, por ejemplo. En renta fija no importa el valor nominal del momento que sea. Lo que importa es cuántos nominales tenemos en cartera. Eso quiere decir, cuando llega la fecha de cobro de cupón o de amortización, el Tesoro, que es el ente que tiene que pagar, no le va a importar si el bono vale o 10 centavos o $5. No, es irrelevante. Cada uno de los instrumentos se emiten
con un valor nominal de 1. O sea que es 1 a 1, un valor nominal, $1, por ejemplo, ¿no? En el caso de los AL y los GD. Así que si el precio en determinado tiempo varía, la cotización por compra y venta, por oferta y demanda, es irrelevante. Vos, si compraste a 50 centavos de dólar, te vas a llevar más nominales, y si compraste a 1,50, te vas a llevar menos nominales. Pero en definitiva, el, el monto a percibir, el monto a cobrar, es siempre el mismo, de acuerdo a los nominales que tengas en cartera, más allá del precio de cotización del bono. Por ejemplo, en este gráfico tenemos el AL30D, que es un bono de legislación argentina que vence en el 2030, y desde principios de enero del 2024 valía alrededor de 37, sí. Y a julio vale 53. Esa diferencia, para el tenedor de bonos que lo tenga hasta el final, no le importa cuánto haya variado. Lo que sí puede tomar ganancias es el inversor que lo haya comprado en 37 y lo vende a 50, hace esa diferencia de 37 a 50, pero para el que lo va a tener hasta el final o no piensa venderlo antes del plazo, es irrelevante cuánto cotice cada bono. Y en renta variable tenemos lo que es Dollar Link, que es muy parecido al SER en realidad. Es un bono que ajusta de acuerdo al valor del dólar oficial. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, el TB25 vence en febrero, si no me equivoco, del 2025. A la fecha de vencimiento de ese bono, el tenedor de esos títulos va a recibir la cantidad de nominales de acuerdo al precio del dólar oficial de ese día. Se llama Dollar Link porque está atado al dólar oficial, y es una forma de cobertura por si en algún momento se dispara el dólar. Otro tema bastante interesante para analizar es el del dólar MEP. El dólar MEP es el dólar financiero, es un dólar que no requiere ningún tipo no tiene ningún tipo de límite, se puede comprar la cantidad que quieras eh, y en el momento que quieras. Y mucha gente pregunta, pero ¿cómo se hace ese dólar MEP? ¿De dónde sale? Bueno, el dólar MEP surge de la cotización de la compra de un bono en pesos y la posterior venta de ese mismo bono, pero en su versión en dólares. Así se hace dólar MEP y es la forma más sencilla y directa de hacerlo. Para sacar la cotización del dólar del día, del dólar MEP del día, es tan sencillo como dividir la cotización del AL30, bueno, el AL30 porque es el que tiene más volumen, es el que más se opera y es el que más se usa para hacer dólar MEP, pero se puede hacer con muchísimos instrumentos. Casi siempre se usa el AL30 porque es el que tiene más liquidez y el que tiene más volumen como para entrar y salir, y puede hacer el dólar MEP sin ningún problema. Pero se hace para sacar la cotización del momento, se divide el precio de la L30 en pesos dividido el precio de la L30 en dólares. Y eso nos da la cotización del día del MEP. Por ejemplo, en este caso, que yo lo saqué hace unos días, era de 1.375, pero eso va variando, obviamente, estamos en Argentina y eso prácticamente nunca es fijo. Así que simplemente es eso, comprar un bono en pesos, venderlo al otro día en dólares. Y algo que no comenté antes y lo agrego ahora, para hacer dólar MEP, al menos hasta hoy, que estamos en julio del 2024, hay que hacer un parking de un día. Parking es comprar el bono en pesos hoy y lo tenés que tener en cartera mínimo un día para poder volver a venderlo en dólares. Es una normativa que esperemos que pronto saquen, pero hoy al menos es así. Así que bueno, por este lado de los bonos estamos por hoy.
los dejo y los invito para seguir al módulo 2. Les mando un saludo. Bueno, bienvenidos al módulo 2. En este vamos a hablar de renta variable y fija subsoberana, que es la deuda que emiten las municipalidades y las provincias, también buscando financiamiento para determinados fines. Eh, Puede ser para pagar deuda, para financiar infraestructura, para lo que fuera. Esta deuda representa muchísimo menos riesgo que la deuda soberana. ¿Por qué? Porque las municipalidades y las provincias tienen otra estructura patrimonial y otro tipo de ingresos y egresos, así que el riesgo es muchísimo menor. No quiere decir que no esté, pero es mucho menor y hay que analizar provincia por provincia para ver si es conveniente o no comprar deuda de este tipo. Tenemos cupones fijos en dólares, tal como los ALGD que veníamos hablando en el módulo 1, nada más que, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, el primero es de Córdoba, el tercero es de Neuquén, eh, y como les decía al principio, esto es deuda que se paga de manera fija, tiene un porcentaje ya establecido que se puede averiguar en cualquier lado y es fijo y es en dólares. También las provincias emiten deuda que paga ajustado por ser, ajustado por dólar, ajustado por UVA, pero en general no hay volumen, por eso les puse este cuadro mostrándoles que directamente no hay volumen de operaciones en este tipo de instrumentos, así que ni siquiera se pueden comprar ni vender. Va a vender sí, si lo tienen en cartera, pero para comprar no hay mucha oferta. Este es el análisis de la BNA 6D, que es una letra de la provincia de Neuquén, que paga en dólares, cupón fijo. Y como ven, la variación de precios es muy estable en comparación con el AL30 que veíamos en el primer módulo. Esto se explica mayormente porque, como les decía hace un ratito, la estructura financiera de las provincias, por ejemplo Neuquén, que tiene Vaca Muerta, tiene mucha explotación de petróleo y de recursos hidrocarburíferos, muchísimo más estable que invertir en deuda soberana, porque se espera que sea más estable porque las provincias, en particular Neuquén, tienen muchísima más espalda que lo que es el Tesoro por la participación en petróleo y en ganancias de exportación que tiene por ese rubro, más allá del turismo, ¿no? Pero bueno, este módulo es cortito porque es prácticamente igual que la deuda soberana y seguimos con el próximo. Los espero ahí. Bueno, bienvenidos a este módulo 3. Vamos a hablar de renta fija corporativa, tema súper interesante, como les decía antes, para armar carteras a largo plazo. Es una de las mejores opciones porque tenemos certeza en frecuencia de pago y cantidad de cuánto vamos a cobrar y cómo lo vamos a cobrar. Así que es súper interesante esta parte. Bueno, la renta fija corporativa es deuda de empresas privadas y cuando salen a pedir financiamiento cuando requieren eh, hacer alguna obra, ampliar fábricas, adquirir productos, servicios, lo que fuera, van a emitir obligaciones negociables para cubrir esa demanda de liquidez que no tienen. Además, a las empresas les es muchísimo más atractivo buscar financiamiento en el mercado de capitales que hacerlo a través de un banco o a través de los instrumentos comunes de endeudamiento, porque las tasas son muchísimas más baratas y la empresa siempre busca rentabilidad, así que es una de las mejores opciones para ellos y para uno que es inversor también es una buena oportunidad para diversificar un poco la cartera y tener algo de renta fija
corporativa que es privada para tener un poco más de flujo. Para dar un poco de seguridad a lo que son las operaciones de las obligaciones negociables, que también le podemos llamar corporativos, la CNB les exige a estas empresas presentar resultados trimestrales y además se va a hacer una calificación de riesgo que la hace Fitch o Moody, que son las dos calificadores de riesgo más conocidas, que analizan la situación financiera de la empresa, determinando así una calificación de riesgo que va a ser buena, estable, posibilidad de cierre, lo que fuera, y la empresa lo va a publicar en sus estados financieros y también en el prospecto de emisión de obligaciones negociables, que ahora les voy a mostrar cómo son, pero nos da una perspectiva de cómo es que la empresa va a pagar sus deudas y si va a honrar sus deudas o no, y de acuerdo a eso tomar decisiones, que es lo más importante. El 95% de las obligaciones negociables son a tasa fija, en general son en dólares y pagan en dólares una tasa, como les decía, fija. Pero también tenemos Dollar Link, también tenemos UVA, que son las menos, pero hay bastantes igual. Pero generalmente se operan las que son a renta fija en dólares. Por ejemplo, este es el gráfico del corporativo de Telecom, es una obligación negociable que esta, si no me equivoco, vence en el 2026 con pagos semestrales del 9,5, no, 8,5% anual en dólares. Toda esta información, como les decía, se sabe desde un principio, desde antes de comprarla, se conoce la tasa, se conoce la frecuencia de pago, se conoce la emisión principal, se conoce todo. Así que eso da seguridad para poder comprar. Este es un ejemplo del corporativo que les mostraba recién. Cada empresa cuando va a tomar deuda en el mercado de capitales tiene que emitir un prospecto, subirlo a la CNB para que se autorice la emisión de esos corporativos y para que todo público inversor pueda verla, leerla, conocerla en este tipo de avisos de suscripción y suplementos y papers. Se dice cómo va a ser la emisión, quién va a ser el colocador, quién va a ser el emisor, cómo son los estados de la empresa que está buscando financiamiento, en qué se van a invertir esos fondos, todo. Básicamente en el prospecto se dice absolutamente todo lo relevante para el inversor para que sepa qué está comprando. Bueno, esto también es algo muy importante a tener en cuenta. Todo lo que es acciones, bonos, letras, perdón, acciones no, todo lo que son bonos, letras, corporativos, cotizan, cotizan en dólares, cotizan en pesos y cotizan en dólar cable. El inversor puede comprar corporativos, bonos o cualquiera de estos instrumentos que les dije recién. Puede comprarlo tanto en dólares como en pesos como en dólar cable. Volvemos al módulo 1. Lo único que importa acá es cuántos nominales tenemos al momento de cobrar el cupón. Por eso, cuando nosotros compramos una obligación negociable, no importa si la compramos en pesos, en dólares, en dólares cable, es irrelevante. Lo que importa es cuántos nominales tenemos. Les doy un ejemplo bastante práctico. Supongamos que voy a una cadena de electrodomésticos a comprar un televisor. Y hay otro cliente que quiere comprar exactamente el mismo televisor. Yo lo compro con dólares y él lo compra con pesos. Nosotros los dos nos llevamos exactamente el mismo televisor, nada más que lo compramos con moneda diferente. Pero, en definitiva, el televisor siempre es el mismo. Así que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que importa y lo que rige es lo que dice el prospecto. Si el prospecto dice que se van a pagar 4% anual en dólares, se paga 4% anual en dólares
indistintamente que se haya comprado con pesos, con dólares cable, no importa. Así que eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. Este es otro tipo de obligación negociable que es de Pampa Energía, que la traje como ejemplo nada más, igual que la TLC1O. Este es el aviso de suscripción de Pampa, que como les decía, esto lo suben a BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos, donde está toda la información de las obligaciones negociables y acciones y sus cotizaciones en D y en O. En D siempre es un dólar MEP, la última letra, y en O siempre es en pesos. Y si termina en C, es en dólar cable. Bueno, acá un tema bastante importante a tener en cuenta. Tipo de amortización. La amortización es cómo la empresa va a devolver el capital invertido y sus intereses. Tenemos en general 3 tipos de amortizaciones: cupón cero, bullet y cupón amortizable. El cupón cero, acá les traigo un Excel. El cupón cero no tiene cupones de renta, ahí amortiza el 100% al final. Como se ven en la planilla, el 1 de diciembre del 2023 se emitió, no pagó absolutamente nada de renta, ni de amortización, ni de capital, ni nada, y paga el 100% al vencimiento. El 100% sería la renta, lo que se ganó por haber comprado ese cupón cero, y la amortización, que es la devolución del capital original. Esto más que nada se hace con las letras, que son más o menos a corto plazo, y en general son los soberanos que tienen ese tipo de amortización. Después tenemos el bullet, que tiene pagos periódicos de renta y la amortización es única y es al final. Por lo que el periodo 1 va a devolver, suponiendo que tenemos un pago semestral del 5%, tenemos, perdón, está mal. Ahí el pago sería anual del 5% y paga semestralmente el 2,5%. Así que el primer cupón, el primer servicio de renta sería 2,5, 2,5, y el último, como es bullet, va a devolver completamente el capital original, el 100% del capital original, y el interés que se haya ganado en ese periodo, que es un 2,5. Así que devolver 2,5 hasta el último, que devuelve 2,5 más el capital original. Al respecto de esto hay que tener también bastante en cuenta la salud financiera de la empresa, porque sería mucho capital para la empresa para devolver los bonos bullet. ¿Por qué? Porque si emitió 100 millones de dólares, debería pagar al final del bono los 100 millones de dólares más la renta por ese periodo. Así que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir qué tipo de amortización buscamos. Y la tercera, que es el bono amortizable, hace pagos periódicos de renta y de amortización. Por lo que la carga para la empresa que está pagando esta deuda es mucho más, ¿cómo decirlo? Es mucho menos pesado para la empresa pagar esto que pagar, como en el caso anterior, que tiene que devolver el 100% del capital en la última cuota. Acá va bajando el capital, el valor residual de la cartera, pasa de 100, 75, 50, 25 y 0, y va pagando renta de acuerdo a la renta efectiva. Y a partir de, por ejemplo, en este caso que puse yo, que es un ejemplo, a partir del segundo servicio de renta ya empieza a devolver amortización, que devuelve un 25% en 4 periodos para completar el 100 y con renta en cada uno de esos periodos. Eso también hay que tenerlo bastante en cuenta, porque hay que tener en cuenta la liquidez de la empresa al finalizar el periodo. No es lo mismo devolver 25% por periodo
que devolver un 100% en un único pago al final. Así que eso también hay que considerarlo, tenerlo en cuenta y, y valorizarlo, ¿no? En el momento de hacer de realizar la toma de decisiones. Así que bueno, estamos con renta fija corporativa y seguimos con el final del curso, que es el módulo 5 si no me equivoco. Así que nos vemos ahí. Saludos. Bueno, bienvenidos al módulo 4. En este vamos a ver un poco de renta variable para, para que tengan un poco de contexto a la hora de invertir y ver los riesgos que esto puede generar y las cosas que habría que tener en cuenta de meterse en este rubro. Bueno, la renta variable, por oposición a lo que es renta fija, es justamente variable. No se tiene una perspectiva, una expectativa precisa de cuánto se puede ganar, justamente porque es variable. Va a depender de muchísimos factores que ahora vamos a ir analizándolos. Por ejemplo, tenemos el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático. El riesgo sistemático es propio de la empresa, por ejemplo, que sufran muchos juicios o, por ejemplo, que tomen más deuda de la que pueda pagar, que afecta exclusivamente a esa empresa. Y el riesgo no sistemático es el riesgo que es externo a la empresa, que la afecta, pero no es exclusivo de ella. En lo que respecta a renta variable, lo más conocido son las acciones. Las acciones son partes de empresas privadas que cotizan en la bolsa. Estas empresas también cotizan en bolsa para financiarse y su precio, el precio de cada acción, es bastante complicado determinarlo para ver si una empresa está, si esa empresa tiene una acción cara o barata, es complicado establecerlo. Más que nada hay que ir a buscar en libros contables, a ver cuál es el precio que debería tener cada acción, pero es bastante complejo igualmente. El índice S&P Merval es el índice de Argentina de acciones locales, que está compuesto de 24 empresas y que se actualiza este índice cada 3 meses. Es una especie de termómetro mundial para ver las perspectivas de cómo está la situación argentina y cómo va creciendo o no la economía argentina, ya sea que haya recesión, inflación, cepo, lo que fuera. La verdad que en Argentina todo influye en el mercado de capitales, ya sea cuestiones políticas, económicas, fiscales, monetarias, cambiarias. Argentina tiene muchísimas aristas y no es sencillo analizarla ni evaluarla. Pero en el caso del Merval, por ejemplo, ahora en julio 2024 que le estoy consultando, estas que están en pantalla son las empresas que lo componen, que son YPF, Galicia, Pampa, Banco Macro, Ternium, Central Puerto, BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos, Banco Francés, TGCU y Aluar, que produce aluminio. Se hace un índice justamente de estas empresas y se las plasma en un gráfico, que es lo que va a ver, lo que va a decir cómo está el índice de acciones de Argentina. El equivalente a Estados Unidos, por ejemplo, es el de S&P 500, que tiene las 500 empresas que tienen mayor capitalización bursátil del mercado. Es un equivalente, pero nuestro. Bueno, ahí está el, el listado más detallado. Y además, varias empresas de las que están también, las que incluyen el Merval, tienen ADRs. Los American Deposit Receipts son acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, Nasdaq o en ISE. Es el equivalente al CDR argentino que podemos operar empresas que no cotizan en el mercado argentino, pero que tienen su CDR para poder cotizar su equivalente
en el exterior. Ahora en la próxima pantalla lo vamos a ir viendo eso también. Bueno, ahí tenemos el gráfico del Merval, medido en pesos en este caso. Esto en general se lo mide en dólares, pero bueno, yo este gráfico lo descargué en pesos como para que tengan una noción de lo que estamos hablando. Esto está consultado desde abril del 2024. Tenemos ahí un melón rojo al final del 16 de julio, que fue, si no me equivoco, alguna noticia política, si no me equivoco, ha sido la que tiró tanto el índice para abajo. Bueno, y viendo puntualmente una empresa, acá tenemos el gráfico de YPF, este sí lo tenemos medido en dólares. Bueno, llegamos al tema de CDRs. CDRs que son los certificados de depósito argentinos. Como les comentaba recién, el CDR es una acción del exterior que tiene un equivalente que cotiza en la bolsa de Argentina. Así de esta manera podemos comprar con pesos o con dólares, como queramos nosotros, acciones que no están en Argentina, por ejemplo, Apple, Amazon, eh, Google, Microsoft, cualquier empresa que coticen en Nasdaq o en NYSE y las podemos adquirir acá en pesos o en dólares. Y también eso nos da el abanico de posibilidades de invertir en los ETF, que son los índices que engloban otro tipo de acciones, que tiene otro tipo de acciones en su subyacente, que es lo que contiene adentro. Como les decía, cada CDR representa una porción de la acción del exterior, eso se denomina ratio. Por ejemplo, Apple cotiza en NYSE, no cotiza en Argentina, y para vos tener una acción completa de Apple, tenés que comprar 20 CDRs, porque el ratio de conversión es 20-1. Esto se hizo en su momento para hacer más accesible a la compra de cada uno de los CDRs, porque si supongamos que la CNB haya dicho que no, que el ratio de conversión es 1-1. Se necesitaría, ahora vamos a ver cuánto está cada CDR de Apple, pero si no me equivoco, una acción de Apple está alrededor de $200. Es mucha plata para comprar solamente una acción. Por eso se hizo esta conversión con los ratios para que no sea tan inaccesible y para dar más volumen y también mayor cantidad de operaciones a cada uno de los CDRs. Un factor a tener muy en cuenta es que los CDRs cotizan en dólar contado con liquidación, que es el dólar cable. A diferencia del dólar nacional y el dólar MEP, que es el que hablábamos en el módulo 1, el dólar contado con liquidación es el dólar que se liquida en el extranjero. Por eso tenemos dólar MEP, dólar cable. Para poder operar el dólar cable, sí o sí tenés que tener una cuenta en el exterior. Si vos tenés dólares cable en tu cuenta comitente, por ejemplo, para poder usarlo tenés que convertirlos a MEP, excepto que tengas una cuenta en el exterior. Este es un factor a tener en cuenta, ya que si no tenés cuenta en el exterior, los dólares no los puedes usar, excepto que los conviertas a dólar MEP para poder usarlos. Y el dólar contado con cable, contado con liquidación, es el dólar que se usa para hacer el cálculo de cada uno de los CDRs. Por ejemplo, ahí puse en la pantalla que en el precio del CDR invierte en 3 factores, que es el precio de la acción en el exterior, el precio en NYSE, por ejemplo, de Apple, la cotización del dólar con liquidación, del dólar contado con liquidación y el ratio de conversión de ese CDR. Porque como decíamos, en Apple era 20-1. Con estos 3 valores, teniéndolos, podemos determinar el precio de la acción y el tipo de cambio implícito, o sea, a qué precio estamos comprando ese CDR. Eso también es muy importante para analizar, sobre todo los días que en Argentina no es feriado y en Estados Unidos sí. ¿Por qué? Porque
se pueden realizar desarbitrajes, que es que el contado con liquidación queda desfasado de lo que es la acción en el exterior, porque cuando es feriado en Estados Unidos, toda la plaza de Argentina sigue operando el dólar contado, no tiene referencia de dólar contado con liquidación. Por lo que si vos compras hoy un CDR y en Estados Unidos es feriado, mañana ese CDR puede estar desarbitrado y puedes haber pagado o mucho o poco dependiendo de cómo haya estado. Por eso casi siempre cuando es feriado en Estados Unidos es conveniente no operar CDRs o hacerlo con mucha cautela porque se puede perder plata o también se puede hacer plata, obviamente, pero hay que tenerlo presente y hay que tener cuidado con eso. Bueno, los ETF, como les decía, son los Exchange Traded Funds y también se operan con CDRs y el modo de compra-venta cotizaciones es exactamente igual que los CDRs, nada más que el ETF engloba, como les decía, un abanico de empresas que están orientadas a determinado sector o determinado rubro. Por ejemplo, tenemos el Invesco QQQ, que cotiza en Nasdaq, el ratio es 20:1 y el sector que tiene es tecnología. Por ejemplo, el QQQ tiene Amazon, Apple, Microsoft, AMD, Nvidia, por ejemplo, ¿no? Tiene varios más. Si quieren pueden googlear QQQ, acciones que contienen el QQQ y él les va a decir el fact sheet de qué es cuáles son las empresas y las acciones y la proporción de cada acción que tiene ese ETF. RK Innovation, lo mismo, que también tiene tecnología. Bueno, el S&P 500, que les decía en este módulo, si no me equivoco, en el anterior. Y acá uno interesante es el iShares MSCI, Emerging Markets, que es el de mercados emergentes, que cotiza en la bolsa de Nueva York y el ratio es de 5:1. La ventaja de operar en los ETF es que al comprar un CDR, por ejemplo, del ARK, están comprando varias compañías adentro de cada uno de esos CDRs. No es que solamente se enfocan en comprar Apple o Amazon o uno solo. Comprando una RKK pueden comprar varias acciones y estar adentro de varias empresas en el mismo momento. Así que bueno, esto sería todo por ahora. Los veo en el próximo módulo, que si no me equivoco tenemos renta fija corporativa, que es muy interesante para armar carteras a largo plazo y para tener un rendimiento en dólares. Así que los dejo, les mando un abrazo. Bueno, bienvenidos al quinto y último módulo de esta introducción al mercado de capitales. Y preferí agrupar en este módulo varias cuestiones que atañen a la operación diaria de cada una de las operaciones que vayamos a hacer. Vamos a ver precauciones, dólar MEP CSL, tipos de órdenes, plazo y volumen de las operaciones. Bueno, para empezar, hablemos un poquito de las cauciones. Las cauciones son similares a lo que son los plazos fijos. Se paga una tasa fija y conocida desde el momento que se adquiere y son plazos cortos. Eso es lo más importante, eso es más que nada para manejar liquidez a corto plazo, a 2, 3 días, 5 días, 10 días, 20 días como mucho. Esto va acompañado mucho de lo que es la tasa de política monetaria del Banco Central, por lo que siempre está un poco más abajo que lo que es un plazo fijo en un banco. Y cuando nosotros compramos caución, cuando somos tomadores de caución, estamos dándole liquidez a una empresa
y esa empresa nos promete devolvernos el capital original más una tasa de interés en determinado tiempo. Por eso dice pesos 3 días, pesos 4 días, pesos 5 días y así sucesivamente. En la columna de compra y venta tenemos las tasas que se están manejando, esas son tasas nominales anuales y la seguridad que tenemos en este tipo de operaciones es que la empresa, para poder tomar caución, a la que nosotros le prestamos plata, tiene que dejar en garantía títulos, valores, para poder tomar la caución. No es que una persona X puede meterse en la bolsa y pedir plata prestada, eso no pasa. Así que supongamos que una empresa toma caución y pone sus títulos en garantía, como una garantía colateral, y al determinado momento que sería la caución, esa empresa no paga, se le liquidan los títulos que tenía como colateral y al prestador se le paga igualmente la tasa prometida y el capital original. Bueno, respecto del dólar cable y el dólar CCL, como les decía en el módulo 1, si no me equivoco, el dólar MEP es el que se usa en Argentina y el dólar cable es el que se usa y se liquida en el exterior. Si no tenemos cuenta en el exterior, para operar dólar contado con liquidación igualmente se puede, nada más que tenemos que convertirlo a MEP para poder usarlo acá en la República Argentina. Las cotizaciones siempre son dispares, depende del momento que se consulte, puede estar un poco más caro el cable, un poco más barato el MEP o viceversa, pero generalmente está siempre un poco más caro el dólar cable. Y para poder hacer dólar MEP o cable, como les decía, se puede hacer con prácticamente cualquier instrumento, se puede hacer con bonos, se puede hacer con letras, se puede hacer con CDRs. Seguimos. Tipos de órdenes, tema sumamente importante. La primera cajita que dice comprar vender es la famosa caja de puntas y eso nos da el bid. El bid es la oferta de compra y venta. En el mercado de capitales siempre tenemos que tener en cuenta que para que alguien compre, otra persona tiene que estar vendiendo y para que alguien venda, alguien tiene que estar comprando. Por lo que, supongamos que quisiéramos comprar ese instrumento que está en pantalla. Podríamos comprarlo a 1,1824 o vender a 1,18191. Ese es el caso de compra-venta. También nosotros podemos, eso sí, ponemos, como dice abajo, en tipo de orden, también tenemos otros tipos de órdenes. Tenemos market, precio market, ya sea compra o venta. Si elegimos ese tipo de orden, el precio va a ser el que dicte el mercado. Por ejemplo, ponemos precio market y le damos comprar, vamos a comprar a 1,1824. Y si damos vender, vamos a vender a 1,18191. Ese es el tipo de orden market. El tipo de orden limit es el tipo de orden que nosotros determinamos el precio al que queremos vender. Por ejemplo, toda la línea que está en la columna de comprar de 1,1825 hacia abajo es toda gente que puso orden limit. O sea que si, yo quiero comprar, por ejemplo, ¿no? Quiero comprar y yo puedo ponerle precio 1,100 si quiero. Esa orden va a quedar atrás porque siempre van del más caro al más barato. Y si estamos vendiendo, del más barato al más caro. Y eso no se puede elegir, o sea, no se puede elegir a qué precio vendemos. O sea, no podemos elegir el orden de a qué precio se vende. Por lo que si ponemos limit y queremos comprar a 1,1835,
tenemos que esperar que se terminen las órdenes de 1,1824 y las de 1,1825, hasta que llegue la de 1,1835. Esto siempre es así y eso le da un poco más de transparencia a todo lo que es el mercado. Vencimiento de orden, day, es que se termina la orden de venta o compra, se termina en el día. Eso quiere decir que si después de las 5 de la tarde la orden no se ejecutó, se cancela y listo, y ya se cae ahí, no pasa nada. Después tenemos Immediate Cancel, quiere decir que cuando le demos comprar, o se da en el momento o se cancela. Eso es si no hay puntas. Y Good Till Date, nosotros podemos cargar una orden a futuro. Supongamos podemos cargar una orden y queremos dejarla fija, no sé, de acá hasta el mes que viene, la podemos dejar fija y nos olvidamos. Eso también tiene sus riesgos porque capaz que el precio, por algún motivo, en ese periodo sube más de lo que nosotros le pusimos y podemos vender más caro, pero bueno, esas son especulaciones propias de cada inversor y tampoco es fácil predecirlo, así que sí es una opción más. Y al respecto del plazo, se puede vender en contado inmediato o 24 horas. ¿Cuál es la diferencia? Contado inmediato, el dinero se debita de la cuenta comitente en el día, en el momento. Y plazo 24 horas al día siguiente, hábil. Supongamos, hacemos una compra hoy, a 24 horas, el dinero se debita mañana de la cuenta comitente. Y si lo hacemos en contado inmediato, se debita hoy mismo. Y si le estamos vendiendo en contado inmediato a 24 horas, si vendemos en contado inmediato, el dinero lo tenemos en el momento. Y si si vendemos en 24 horas, el dinero lo tenemos disponible al día siguiente hábil. Más que nada, lo que hay que fijarse en ese caso es el precio y si tenemos o no urgencia nosotros de tener o no el dinero. No siempre el precio es el mismo, casi nunca el precio es el mismo en contado inmediato que 24 horas. Por lo que, si el valor tiempo nos juega a favor, eso quiere decir, si podemos vender un instrumento hoy a 10 o esperar hasta mañana, pero venderlo a 12, vamos a esperar hasta mañana si es que no tenemos urgencia. Pero también tenemos la opción de venderlo en contado inmediato. Esto es sumamente importante a la hora de comprar cualquier instrumento en la bolsa. Volumen. El volumen es la cantidad de operaciones que hay en el día de determinado instrumento. Como vemos ahí en el gráfico y en el bid, en la caja de puntas, hay muchísimas operaciones cargadas que se han ejecutado y muchísima gente comprando y vendiendo. Esto retomamos lo que les comentaba al principio. Siempre que haya alguien que compre, tiene que haber alguien que venda. Si no, la operación no se ejecuta. Por ejemplo, este volumen histórico, si no me equivoco, era el del AL30 y la caja de puntas también. Por lo que si nosotros quisiéramos comprar hoy y vender mañana, podemos hacerlo tranquilamente. Siempre va a haber una punta compradora o vendedora que quiera hacer negocios. Y nunca nos vamos a quedar con el instrumento ilíquido porque no lo podemos vender y no nos queda otra que quedarnos hasta el final. Caso contrario, que no recuerdo puntualmente cuál era el instrumento, pero vemos que el volumen es bastante bajo. Si quisiéramos vender ese instrumento, tendríamos que venderlo sí o sí a 16.200. No nos quedaría otra, no habría opción de venderlo a otro precio porque no hay volumen, o sea, no hay gente comprando y vendiendo en ese momento ese instrumento. Así que se complicaría bastante la salida o entrada de él. Por eso también esto es muy importante si es que no vamos a ir hasta el final, que se dice ir a finish, hay que tener en cuenta el volumen de operaciones de cada uno de los activos que tengamos en cartera o que queramos tener en cartera. Así que bueno, este sería el final del módulo y del curso. Y bueno, ahora les voy a dejar un video extra.
Así que bueno, así terminamos el curso. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y si quieren contactarme para que yo sea su asesor o simplemente les quedó alguna duda, consulta, sugerencia, son bienvenidas. Les voy a dejar todos mis canales de contacto para el momento que quieran, para que quieran contactarse conmigo. Y bueno, también me gustaría felicitarlos a quienes se hayan tomado el tiempo de invertir en en su libertad financiera, porque esto no es cuestión de un día para el otro, requiere mucho tiempo, mucha lectura, mucha, mucho tiempo sobre todo, y mucha paciencia, mucha paciencia. Eh, También tengan muy en cuenta que no se puede hacer uno rico de la noche a la mañana, ni en una semana, ni en un mes, ni siquiera en un año, les diría, en el mercado de capitales. Hay muchísimo gurú financiero de Reel, de TikTok, que propone un rendimiento anual perdón, mensual de 10, 20, 30, 50% en dólares y es imposible. Por favor, no caigan en estafas, que hay muchos. Y siempre asesórense con personas matriculadas, como yo, como su servidor. Y nada, espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Nos vemos y que estén muy bien.